Hola a todo el mundo, en esta ocasión voy a hablar de películas que narran la historia de los Estados Unidos de América. Hablaré de la historia de este país cronológicamente, así como ya lo hice en otros vídeos sobre la Unión Soviética, la historia de la humanidad, la Guerra Civil Española o sobre la Segunda Guerra Mundial. Para abordar esta historia de los Estados Unidos de América en el cine, he tenido que dar un salto de años considerable y empezar esta lista con una película que se sitúa en el año 1757. Y es que los sucesos anteriores a estos años apenas han sido representados en el cine, por lo que, con vuestro permiso y para poneros en contexto, daremos por bueno que el descubridor español Ponce de León da nombre a la Florida en 1513, después de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Aparte de la Florida con su fuerte militar de San Agustín, que además tiene el orgullo de ser la ciudad más antigua de los Estados Unidos, también llegan a California, donde fundan Los Ángeles y San Francisco. Pero serán los británicos los que realmente irrumpan con fuerza en las tierras norteamericanas, donde fundan sus famosas 13 colonias. En menor medida llegaron también holandeses, incluso alemanes. Los franceses también habían adquirido buenas posiciones en Luisiana y debido a que el enfrentamiento con los ingleses venía de mucho tiempo atrás, no tardó mucho en que la guerra se desatase entre estas potencias por la expansión de sus intereses en las nuevas tierras norteamericanas y como consecuencia se llegó a la que hoy en día recibe el nombre de Guerra Franco-India. Con esta premisa nos situamos en esta apasionante historia sobre el último de los mohicanos, o el último mohicano, como se titula la película, y que está basada en la novela de James Fenimore Cooper, que escribió otras 7 novelas relatando siempre las aventuras de los pioneros o primeros colonos frente a las tribus de indios nativas. La trama de la película lleva al famoso conflicto que tuvieron los ingleses contra los franceses y sus aliados los indios de Montcalm en el fuerte William Henry, que está situado en el actual estado de Nueva York. Lo primero que te va a enamorar de esta película es su banda sonora, la cual es una auténtica maravilla. Su melodía es sencillamente genial y además se ha convertido en uno de los grandes clásicos de bandas sonoras de todos los tiempos. Compuesta a medias entre un sudafricano y un estadounidense, pone el broche de oro a una película fantástica que mezcla historia y aventura de manera brillante y aunque se apoya en varias ocasiones en la ficción, sí que se sitúa en su época histórica con bastante rigor y te lleva a aquella América del siglo XVIII en la que ingleses, franceses, colonos americanos y sobre todo indios luchaban por las tierras que hoy en día forman los Estados Unidos. Esta guerra terminaría, entre otras muchas condiciones o tratados, con la cesión de muchos territorios dominados por los franceses a los ingleses. También en aquella guerra los españoles cederían la Florida, aunque sin embargo España en compensación se haría con una parte de Luisiana, la Luisiana española, pero bueno, de todo esto es mucho más extenso y complejo, así que tenemos que seguir. Daniel Day-Lewis, el protagonista, para preparar este papel, vivió durante un tiempo en el bosque, cazando, pescando y viviendo de la tierra tal y como su personaje habría hecho. Años más tarde daría vida a un pionero de éxito en la búsqueda de petróleo en la Texas de principios del siglo XX, así como al mismísimo Abraham Lincoln en una interpretación que, como casi siempre, le valió un Oscar como mejor interpretación del año 2012. Estas películas podrían estar en esta lista, pero al final se cayeron por diferentes motivos. Por favor, comenta abajo si acerté en mi decisión o me equivoqué. A estas alturas de la historia, los colonos ingleses que habitaban las 13 colonias empiezan a estar cansados del abuso de impuestos por parte de la corona inglesa, así como ser considerados ciudadanos de segunda en la llamada Nueva Inglaterra. El sentimiento a su tierra por parte de los colonos se va haciendo cada vez más grande y sin embargo cada vez miran con más recelo a una Gran Bretaña en la cual la mayoría ni siquiera ha puesto un pie en su vida. Unos cuantos hombres empiezan a rondar la idea de la independencia. Y aunque lo que viene a continuación no es una película sino una serie, me parece fundamental en esta especial lista de la historia de los Estados Unidos. John Adams fue el segundo presidente de los Estados Unidos. Además, fue uno de los padres fundadores de la nación. A pesar de estar a la sombra de nombres como el de George Washington o Thomas Jefferson, fue sin duda una figura de vital importancia en la independencia de los Estados Unidos. Y esta serie muestra a la perfección su dedicación a la causa durante prácticamente toda su vida.
y es que tenemos una serie perfectamente documentada sobre los hechos que se cuentan. La serie comienza con un joven, John Adams, ejerciendo de abogado en un juicio real, defendiendo a unos soldados ingleses acusados de asesinato. En este suceso ya nos muestran la personalidad y honestidad del protagonista, y que sin duda serán clave en los acontecimientos que vendrán después. Esta serie nos muestra todas las conversaciones, miedos, dudas y decisiones que se tomaron en aquellos cruciales años. Es una serie que trata de la política de entonces. Las batallas no están representadas y creo que es un acierto, ya que la historia se centra en un personaje político 100%. Todos los años de su vida representados, su respeto a Washington, su amistad con Jefferson, su estancia en Europa intentando conseguir aliados, su etapa como presidente y la controversia que originaba entre los ciudadanos con sus decisiones están plasmadas en esta serie de 7 capítulos que merece mucho la pena ver. Sin duda, un personaje histórico que bien merece no estar entre comillas olvidado y que muestra fielmente el que seguramente sea el proceso histórico más importante de la historia de los Estados Unidos. Sobre la Guerra de la Independencia es imposible no mencionar El Patriota, la aclamada película de Mel Gibson. Su rigor histórico, sobre todo en el que se refiere al personaje principal, no es muy allá, digámoslo así, y es que el personaje interpretado por el bueno de Gibson estaría inspirado en Francis Marion, el cual parecía no ser tan honorable como muestra la película, y su vida familiar tampoco parecía ser como se muestra en el film. Aún así, la película te sitúa con eficacia en esa época de independencia de los Estados Unidos, por lo que merece la pena tener en cuenta. El recién nacido gobierno de los Estados Unidos quería poblar las tierras del vasto y lejano oeste. Si toda la actividad se centraba en la costa este con las 13 colonias y en la costa oeste con las ciudades de San Francisco y Los Ángeles, dejaban en el medio miles de kilómetros por conquistar y sacar provecho. Las míticas carreras para conseguir las mejores tierras prácticamente regaladas es algo que todavía tenemos en nuestra retina, y es que por unos $10 una persona podía adquirir unos 160 acres de tierra. Eso sí, la lucha por conseguir las mejores tierras estaba servida. Además, las tribus de indios no les ponían nada fácil la vida a los pioneros y nuevos colonos que se aventuraron en esta empresa, que contaba además de con los propios colonos americanos con gente de toda Europa, incluso de Asia. Mientras se construía el ferrocarril que atravesaba el inmenso país de punta a punta, el centro del país se llenó de pueblos en los que cada persona portaba un arma, la justicia no daba abasto y los míticos duelos estaban a la orden del día. Aunque sería faltar a la verdad no decir que la paz y la convivencia era lo que reinaba por esos recién nacidos poblados americanos. Existe una película que se llama como tal Suceso y por eso entra en esta lista. He de decir que sobre este hecho en concreto ha sido el que más me ha costado elegir película, ya que sobre el asunto existen cientos de películas en las que la mayoría se centran en historias de individuos en particular y con un poquito de valor histórico en cada película. Hay que recordar que sobre esta época, el salvaje oeste, Hollywood se cebó en los años 40, 50 y 60 y se hicieron muchísimas películas con la estrella de turno y con muchísimas historias de amor y de heroísmo particular que desvían la atención a lo que esta lista se refiere, pero desde luego que hay auténticas joyas dentro de este cine, faltaría más. Dicho todo esto, nos ponemos en contexto otro poco. Todas esas aventuras están plasmadas en las cientos de películas que hay sobre el salvaje oeste y que queda resumido en esta La conquista del oeste. La película es una superproducción y se nota. La fotografía es exquisita, el despliegue de medios es enorme, aquí no se ven decorados de cartón piedra y algunas escenas superan a las rodadas hoy en día. Todos los escenarios son maravillosos y las estrellas que participan en ella están a la altura de la película y de la historia que se cuenta. Sin duda, un clásico del cine que puedes apoyar con las más modernas series de Ed Wood, que es realmente fantástica tratando los años de la fiebre del oro, o Into the West, que nos pone en la piel de los indios nativos así como de los primeros colonos. No podemos hablar de la historia de los Estados Unidos sin hablar de la esclavitud que surgió por todo el país, pero que se dio con bastante más fuerza en los estados sureños, donde eran empleados hombres y mujeres en condiciones la mayoría de las veces lamentables para recoger sus campos de algodón. La historia de Solomon en 12 años de esclavitud, que además se basa en hechos reales, nos acerca fielmente a estos años y que además servirán, entre otras divergencias con los estados del norte, para que la guerra civil o de secesión norteamericana se llevase a cabo.
Abraham Lincoln, personaje sobre el cual también existe una película altamente recomendable, recordamos a aquel Daniel Day-Lewis, era el presidente recién elegido que gobernaba por entonces cuando los estados confederados, los grises, se levantaron luchando por la secesión, encontrándose enfrente al ejército del norte o de la Unión, los azules, en lo que fue una dura y cruel guerra de 4 años, en lo que se ha convertido en el episodio más estudiado de la historia de los Estados Unidos. Otra película imprescindible a lo que la guerra de secesión se refiere y la esclavitud es Lo que el viento se llevó, que se sitúa en una plantación de algodón en Atlanta y que muestra fielmente lo ocurrido en esos años en el sur de los Estados Unidos. De hecho, Lo que el viento se llevó ha saltado a la actualidad hace muy poco debido a que la plataforma HBO la ha suprimido de su catálogo por glorificar el racismo, aunque advirtiendo que se volvería a publicar, eso sí, con una nota aclaratoria de que el film niega los horrores de la esclavitud. Pese a todo, Lo que el viento se llevó sigue siendo a día de hoy la película más vista de todos los tiempos, por lo que aunque no esté en esta lista de 7 que yo he construido, sí que desde luego es una película fundamental en lo que a la historia de los Estados Unidos se refiere. Al final, y no sin muchísimas dudas entre montones de películas y series sobre este suceso, he terminado por elegir Tiempos de Gloria. Con todos los respetos a Gettysburg o a la serie de Norte y Sur, he elegido este film porque capta la situación que se vivía entonces. Por un lado, la guerra se fundamenta prácticamente por la abolición de la esclavitud, pero sin embargo los ciudadanos negros que querían combatir en el ejército de la Unión se encontraban con un racismo evidente dentro del ejército de la Unión, que era el que supuestamente les venía a liberar. Y es que el Regimiento 54 de Massachusetts fue el primero de los batallones formados por negros, y el coronel Robert Gould Shaw fue el encargado de crearlo y organizarlo. La película está basada en hechos reales. De las cartas y memorias del joven coronel Shaw se construyó el guión de esta película. El reparto es muy potente y Denzel Washington se llevaría un Oscar por su interpretación en esta película. Además, unos 2000 extras acompañaban a los actores en esta esencial película que a mi juicio te pone en perfecta situación en la guerra de secesión. Sobre este tema, además, existe una serie de 15 episodios de los años 90 con unos jovencísimos Patrick Swayze y James Reed que también es fantástica, y por supuesto la ya nombrada Gettysburg, que seguramente sea la batalla más importante de la guerra civil. Para poner fin al siglo XIX y sin olvidar lo que sufrieron los pueblos nativos en el norte de América por parte de los nuevos colonos, existe una película hecha para la televisión que se llama Entierra mi corazón en Wounded Knee. En ella se narra la masacre realizada por parte del mítico 7º de Caballería ante los indígenas de Lakota el 29 de diciembre de 1890, y en la que fallecieron 300 personas, entre ellas al menos 200 fueron mujeres y niños. Y bueno, es un episodio oscuro dentro de la historia estadounidense, pero que pone en realidad cómo fue la expansión del hombre blanco por aquellas tierras. Como el espectador se podrá imaginar, he tenido muchísimas dudas en cada una de las 7 partes o películas en las que he dividido esta lista. Para mostrar los principios del siglo XX, mi primera elección había sido Ciudadano Kane, pero al chequear la película otra vez, hacía mucho que no la veía, me di cuenta que, aunque el personaje central, Charles Foster Kane, pasa por los grandes momentos del siglo XX, creo que se me iba del propósito final de esta lista. Tampoco encontré ninguna película que hablase de esta época desde un punto de vista más veraz o con personajes basados en la realidad, por lo que terminé decidiéndome por Érase una vez en América, ya que sus personajes atraviesan varias épocas y sobre todo se centran en aquella América de la ley seca, las mafias, el contrabando, etc., y que tantas veces hemos visto en otras películas. Y es que, desde luego, todos estos sucesos forman parte de la historia de los Estados Unidos. Sergio Leone plasma a la perfección todos estos años como él solo sabe hacerlo. La película es larga, pero podría haberlo sido mucho más, ya que Leone tenía hasta 10 horas de metraje aptas para haber sido incluidas. Lo rebajó a algo más de 6 horas y al final los productores le convencieron para que se quedase en las 3 horas y 50 minutos que dura la película final. Aún así, no cansa ni aburre en ningún momento. Es un clásico del cine de mafiosos con un reparto excepcional, que nos sitúa en aquel Nueva York de principios del siglo XX. Por supuesto, al ser una película de mafiosos, Robert De Niro está metido en el ajo, así que es una película que no te puedes perder. Una obra maestra sin lugar a duda y que junto al Padrino y sus secuelas y Uno de los nuestros te ponen en situación de lo que fue la mafia en esos tiempos tan convulsos para los Estados Unidos. Por supuesto también la imprescindible y más verídica Los Intocables de Elliot Ness, que es otro peliculón sobre la mafia y Al Capone.
Así que desde aquí lanzamos nuestro homenaje al tristemente fallecido recientemente Sean Connery. Soy perfectamente consciente de que en 1915 en adelante los Estados Unidos participan en la Primera Guerra Mundial y que por supuesto en el año 1941 entran con fuerza en la Segunda. He decidido no nombrar ninguna película sobre estos sucesos, ya que, aunque de vital importancia, merecen dedicarles más tiempo. Además, Estados Unidos intervienen en algunas guerras, pero pienso que tampoco influyen demasiado para la construcción del país tal y como lo conocemos. De todos modos, tengo 2 vídeos hablando de la Segunda Guerra Mundial a los que te invito a que cheques si te interesa el tema. Como todo el mundo sabe, la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados frente a los alemanes y japoneses en 1945. Las 2 grandes superpotencias aliadas por entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, quedaban ante el mundo como los grandes salvadores de la humanidad y de, por supuesto, Europa. La Unión Soviética y los Estados Unidos, después de repartirse la derrotada Alemania y otros países de Europa, entran en la llamada Guerra Fría, en la que espías, agentes dobles, muro de Berlín, amenazas atómicas son protagonistas a diario entre el capitalismo y comunismo, que luchan a su modo por demostrar cuál es la mejor forma de gobernar al pueblo. Los Estados Unidos, totalmente en contra del comunismo, se prestan a todo lo que pueda colaborar en su derrocamiento. Con la Guerra Fría, en su punto más álgido, comienza la Guerra de Vietnam. El comunismo se quiere implantar en este país y la Unión Soviética, por supuesto, apoya a los comunistas del Vietnam del Norte. Los Estados Unidos, como no podía ser de otro modo, se ponen del lado no comunista, Vietnam del Sur, y desplaza efectivos intentando que estos ganen la guerra. Todos sabemos cómo terminó aquello, miles de muertos, una guerra perdida y un desgaste de todos los presidentes norteamericanos que vivieron el conflicto. John Fitzgerald Kennedy lo sufrió en su comienzo hasta su asesinato, el cual podría venir dado por su postura en contra a seguir en esta guerra. Al joven Kennedy también le tocó comerse el marrón del fracaso de la invasión en la Bahía de Cochinos por parte de exiliados cubanos y con la colaboración norteamericana a Cuba, para derribar así al régimen de Castro. También el conflicto que tuvo al mundo en vilo en 1962 debido a la colocación de misiles soviéticos en la misma Cuba pone al presidente contra las cuerdas, pero de este episodio salió airoso y lo podéis ver en la magnífica 13 días, la cual también recomiendo si no habéis visto. Por si fuera poco todo esto, sus escándalos con mujeres estaban a la orden del día, sobre todo con la también icónica dentro de la historia norteamericana Marilyn Monroe, la cual fallece trágicamente y que tiene al nombre de Kennedy, ya sea por unas cosas o por otras, todo el día en boca de los ciudadanos. Por todo esto y por su fatídica muerte, he decidido que la película elegida como número 7 no sea otra que JFK, John Fitzgerald Kennedy. En esta maravilla de montaje dirigida por Oliver Stone, el fiscal de Nueva Orleans, James Garrison, reabrió el caso del asesinato del presidente de los Estados Unidos y presentó cargos contra algunas personas. Después de entrevistar a numerosos testigos de Dallas y a personas relacionadas con los hechos, mantuvo la tesis de que el magnicidio fue fruto de una conspiración en la que podían haber intervenido el FBI, la CIA y el propio vicepresidente Johnson. Una obra maestra en la que engaños, traiciones, conspiraciones y montajes imposibles te dejan petrificado delante de la pantalla, en este caso de asesinato a la que seguramente era la persona más importante del mundo en 1963, aún sin resolver y genialmente llevado a la pantalla. Oliver Stone contó con 24 especialistas e investigadores de la etapa presidencialista de John Fitzgerald Kennedy para revisar el guión y evitar así fallos. No es de extrañar que de toda la filmografía del aclamado director, esta sea su preferida. Imprescindible película para poner el fin de esta lista. Sé perfectamente que se quedan muchas películas sin nombrar y es que precisamente los norteamericanos si de algo saben es de cine. Quise hacer una lista de 7 y así ha quedado. Espero ansioso vuestros comentarios con películas sobre la historia de Norteamérica. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos o escuchamos en el siguiente. Chao.